Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la habitual conferencia de prensa. Escuchamos las palabras del señor ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco. Bueno, buenos días a todos y a todas. Última conferencia de prensa del año. Anunciar que durante enero y febrero no tendremos estas conferencias de prensa de los lunes, pero que se van a reemplazar con las habituales conferencias de prensa de la temporada estival en distintos destinos turísticos de la provincia, así que invitamos a los señores periodistas y a los dueños de los medios a que los envíen a cada una de esas conferencias. Muy rápido, en primer lugar, respecto de la temporada, algunos anuncios. Este sábado 4 de enero van a empezar a funcionar los paradores del programa Recreo en Villa Gesell y en Miramar, con distintos servicios para los turistas y actividades lúdicas de todo tipo, clases, talleres, deportes, música, de manera totalmente gratuita en esos dos destinos importantes de la provincia de Buenos Aires. También a partir del 4 de enero empieza la temporada de oferta cultural estival de parte del Instituto Provincial de Cultura. Como lo anunció el gobernador y la presidenta del instituto, son más de 600 actividades que van a tener lugar, algunas gratuitas y otras de muy bajo costo. Por ejemplo, en el Teatro Auditorium, más de 80 espectáculos para toda la familia, de arte, de danza, de música, de teatro. También en el Museo Mar, en Mar del Plata, vamos a tener la muestra de arte argentino contemporáneo que lleva por nombre Lo que la noche le cuenta al día, y otras atracciones, obviamente, en los distintos museos y espacios de la provincia de Buenos Aires a lo largo de todo nuestro territorio. Y por último, respecto a la temporada, también, como habíamos adelantado, distintas herramientas y promociones del Banco Provincia, con descuentos con la cuenta DNI de distinto tipo, pero también beneficios con tarjeta de crédito. Resumo. Para el transporte de pasajeros de larga distancia, posibilidad de comprar los pasajes en 9 cuotas sin interés y un 10% de descuento. En alojamientos adheridos, 15 cuotas sin interés. En balnearios adheridos, 9 cuotas sin interés. Y en teatros, cines, espectáculos y entretenimiento, también todos aquellos espectáculos y espacios que se adhieran, 6 cuotas sin interés. Esos son los beneficios que estamos planteando para que tengamos una temporada lo más entretenida, divertida y poblada posible en nuestros destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires. En segundo lugar, quiero hacer una suerte de resumen, de balance. Son épocas, como se suele decir, épocas de balances de lo que pasó en el año. Fue un año realmente atípico respecto de lo que venía sucediendo en la provincia de Buenos Aires, en donde veníamos trabajando con el acompañamiento de un gobierno nacional con el que se podía trabajar, obviamente, de manera cooperativa, de manera solidaria, que nos facilitaba los recursos que le corresponden a la provincia de Buenos Aires. Y este año fue totalmente atípico porque esos recursos, tal como presentamos varias veces desde esta tribuna, fueron recortados, fueron robados de alguna forma a los bonaerenses, no a este gobierno, no a estos ministros, no a este gobernador, sino a los bonaerenses. Se los ha dejado, se los ha privado, como hemos presentado, repito, varias veces, de recursos por casi 8 billones de pesos durante este año. Así que me permito hacer una suerte de balance anual, en donde, en primer lugar, quiero mostrar cuál fue el contexto en el que tuvimos que gestionar, en el que tuvimos que trabajar en la provincia de Buenos Aires desde el gobierno provincial, que obviamente fue un contexto de mucho menos recursos, de mucha menos cooperación por parte del gobierno nacional, cuando no de un ataque directo del gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires. Así que voy a presentar una serie de indicadores. Muchas de esas cuestiones las venimos repasando en las conferencias de prensa cuando se van presentando los indicadores, cuando se van presentando noticias respecto del impacto de las políticas nacionales sobre la provincia de Buenos Aires, sobre los sectores productivos, sobre los sectores turísticos, sobre el consumo, sobre el empleo, sobre los ingresos. Pero ahora que estamos a fin de año ya tenemos un panorama mucho más completo que podemos analizar de conjunto
y lo que vamos a ver, me permito spoilear la presentación, lo que vamos a ver es que lejos estamos de eso que se ha querido instalar en las últimas semanas, en los últimos 2 meses aproximadamente, de que lo peor ya pasó, de que ahora la economía muy prontito va a estar volando, de que las cosas mejoraron, de que se produjo un efecto rebote y estamos creciendo, se está generando empleo. Cuando miremos ahora los indicadores anuales y de conjunto, vamos a ver que la situación es totalmente la opuesta para la economía real. Después hay un veranito financiero, que ya lo explicó con lujo de detalle el gobernador, una bicicleta financiera en donde hay unos pocos agentes con ingresos muy concentrados, algunos muy pocos sectores que se están beneficiando. Pero para el conjunto de los argentinos, para la mayoría de los bonaerenses, el escenario es realmente trágico y espantoso. Ahora lo vamos a ver indicador por indicador. Arrancamos por indicadores de actividad económica. El primero que se observa ahí es el estimador mensual de actividad económica, que es lo que muestra el conjunto de la actividad económica de la Argentina. El indicador de diciembre al último dato, que es octubre de 2024, muestra una caída de casi el 3% del conjunto de la actividad económica. Si le sacamos la actividad agropecuaria, que es una actividad de las que más creció, y justamente ese crecimiento importante que tuvo la actividad agropecuaria no tiene que ver con que las políticas de Milei la hayan favorecido, sino todo lo contrario. Nos hemos enterado la semana pasada que uno de los principales productores agropecuarios ha tenido que dejar de pagar pagarés. O sea que no está en una situación próspera tampoco la actividad agropecuaria, pero sí creció mucho porque justamente habíamos tenido el año pasado la mayor sequía de la historia. Entonces, se está comparando contra un periodo muy malo, por eso creció mucho el sector agropecuario. Si sacamos el sector agropecuario, el resto de los sectores de la actividad económica se vio impactado negativamente con una caída del 5,1% en su actividad económica. Y ahí algunos sectores en particular que fueron los que más sufrieron y que además coincide que son con los sectores que más empleo generan. El comercio, una caída de casi el 10% respecto del año pasado. La industria, una caída del 11,4%, todo esto respecto del año pasado, y la construcción, una caída de casi el 18% respecto del año pasado. El cuadro que tiene las barritas en azul es el indicador industrial, de producción industrial. Ahí se ven los sectores que más se perjudicaron. Inclusive decidimos mostrar también el sector de alimentos y bebidas, que suele decirse que es uno de los sectores a los que le fue bien. No, a algunas empresas de alimentos y bebidas, a las más concentradas, le fue bien. A las pymes de alimentos y bebidas no fue tan bien. En conjunto el sector también se redujo al mismo nivel que la actividad económica, casi un 3%, pero después hay otros sectores industriales, también importantísimos, históricos, que generan mucho empleo calificado en la provincia de Buenos Aires y en Argentina en general, que también se vieron fuertemente perjudicados. Vehículos automotores y autopartes, una caída de más del 13%, productos textiles, una caída de más del 17%, industrias metálicas básicas, una caída de más del 20%. La semana pasada aquí mismo dijimos que una de las principales productoras siderúrgicas había parado una planta en Villa Constitución y había suspendido más de 100 operarios. Maquinaria y equipo, uno de los sectores más intensivos en conocimiento tecnológico, en aplicación de tecnología, una caída del 25%, de más del 25%. Eso se corresponde también con la caída de la utilización de la capacidad instalada, 13 puntos de caída, con el indicador sintético de la actividad de la construcción. Ahí se observa, eso está más vinculado con los sectores que generan insumos para la construcción, casi 28% de caída, y las pymes fueron de los sectores o del tipo de empresas que más se vieron perjudicadas durante este año. La producción de las pymes, de acuerdo a indicadores de CAME, son todos indicadores oficiales y conocidos y públicos, no son una elaboración nuestra de la información, sino que tomamos indicadores de fuentes secundarias. La producción pyme cayó un 15%. O sea, la actividad económica muy para atrás este año, muy para atrás en general, pero de ciertos sectores en particular, la construcción y la industria y el comercio. Después, el consumo, y esto tiene que ver con la caída de los ingresos y con un aumento del desempleo, de los niveles de pobreza e indigencia. Índice de ventas en supermercados. Este indicador se conoció la semana pasada, el último dato de octubre de 2024.
Una caída de las ventas en supermercados de casi el 18%. Las ventas minoristas, indicadores que publica CAME, también una caída del 12,3%. Mayoristas, también, supermercados, comercio minorista, comercio mayorista, casi 23% de caída respecto al año pasado. Y también decidimos poner aquí el turismo receptivo, porque obviamente cuando ingresa turismo a la Argentina eso implica consumo, ¿no? Obviamente, de todo tipo de especies, en gastronomía, hoteles, en supermercados, etcétera. El turismo receptivo, es decir, el turismo de extranjeros que vienen hacia la Argentina, también se redujo en un 20%, pero también lo que sucedió como contraparte, como contracara de esto, que básicamente es el mismo fenómeno de apreciación cambiaria que hoy tiene la Argentina, es el país que más ha apreciado su moneda en el año, más de 40%. El turismo emisivo aumentó 43%, es decir, los argentinos que se van a vacacionar o a pasear al exterior. Después, algunos consumos particulares que son típicos de la canasta básica de los argentinos, de los bonaerenses. Consumo de leche, nivel más bajo de consumo de leche desde 1980. Esta publicación la vamos a realizar junto con la Gacetilla, así que para que presten atención y no estén tipeando. Después se las pasamos. Consumo de leche, caída del 10%, decía, el consumo más bajo desde 1980. Consumo de carne vacuna, el más bajo desde 2002, una reducción del 10%. Consumo de yerba mate, una reducción de casi el 9%. Compras y consumo de indumentaria, calzado y textiles, más del 30%. De electrónicos y artículos para el hogar, casi 50%. Es decir, una caída estrepitosa de los principales artículos de la canasta básica y de otros productos que son necesarios para la vida cotidiana. Tema precios, que está tan de moda decir que se domó a la inflación. Bueno, veamos algunos precios de la economía, sobre todo de tarifas y precios de algunos servicios regulados. Educación, ahí tenemos por un lado el aumento nominal y al lado del aumento real, es decir, vis a vis los niveles de inflación que hubo durante el año. En educación, un aumento real del costo de la educación de un 2%. En telefonía e internet, un aumento real del 19,5%. En prepagas, en el sistema privado de salud, un aumento real de casi el 30%. Alquiler de vivienda, un aumento real de casi el 38%. Transporte público, un aumento, y eso tiene que ver con la quita de subsidios, obviamente, ¿no? Y en todos los casos con la desregulación de todos estos servicios. Transporte público, casi 65%. Electricidad, gas y combustibles, 91,2% de aumento real. Es decir, que el precio de la energía para los argentinos, para los bonaerenses, casi que se duplicó desde el año pasado. Esto es para los que dicen que el mercado soluciona todo y arregla todo y que la mayor competencia va a incrementar la oferta y con esa mayor oferta van a caer los precios. No, al contrario, esa desregulación, esa salida del Estado de la regulación de los precios y las tarifas, lo que ha generado justamente es un aumento en las tarifas y en el precio de los servicios públicos totalmente desmedido e innecesario. Punto 4. Salarios y empleo, datos interanuales, es decir, respecto del año pasado. Salario privado registrado, una caída del 10% en promedio en Argentina, 9%, una caída del 9% en Argentina esos son trabajos formales, obviamente, ¿no? Salario público registrado, esto es nacional, una caída del 22,4% en la capacidad, en el poder adquisitivo de los trabajadores estatales. Salario no registrado, es decir, trabajadores informales, una caída del 24%. Los más castigados en general suelen ser los que tienen menos recursos. Veamos el empleo. ¿Quiénes han subido? Los trabajadores independientes, monotributistas y autónomos, básicamente, que es justamente gente que se queda sin trabajo formal muchas veces y que tiene que salir a tener un emprendimiento o a ofrecer algunos servicios profesionales. Eso es lo único que aumentó, un 5,4%. Después, todo el otro empleo cayó brutalmente respecto de
los indicadores de años pasados. Empleo asalariado público, una caída del 1,1%, empleo asalariado privado, una caída del 2%, empleo en casas particulares, una caída del 3%. Ahí tienen los números de cuántos empleos se fueron perdiendo y como se observará después, la caída de empleos, del empleo registrado ha sido del 0,1% en toda la Argentina, son 16.600 empleos menos registrados, formales, ¿no? En el total de aumento de desempleados es el circulito que tienen hacia la izquierda, dice 245.600 trabajadores cubiertos por RT formales, es decir, formales. Eso es el empleo que se ha perdido en la Argentina en un año, el empleo formal que se ha perdido. El salario mínimo vital y móvil, una caída del 28,5%. Los haberes jubilatorios, una caída del 16%. Un aumento del desempleo en los trimestres que se tiene que comparar para no tener la estacionalidad de los indicadores, un aumento desde 5,7 a 6,9 en el tercer trimestre de 2024. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Una fuerte caída de la masa salarial, tanto por cantidad como por precio, es decir, por salario, por ingresos, y eso explica un poco lo que vimos anteriormente, las caídas muy fuertes en el consumo. La gente tiene menos plata, la gente tiene menos trabajo, por lo tanto, consume menos. Eso es una verdad de perogrullo que la debería saber el presidente si supiera algo de economía. Acá está, bueno, el mismo dato, la caída en el empleo de trabajadores con RT desde diciembre, desde 2023, en donde habían casi 10 millones de trabajadores formales, hoy tenemos 9.600.000, ahí está 245.603 son los empleos perdidos y también las empresas cerradas. Fíjense la particularidad, cerraron en Argentina 13.224 empresas, la grandísima mayoría son empresas pymes, empresas de hasta 50 empleados, 12.600 empresas que desaparecieron, el otro son empresas medianas y algunas empresas grandes que también se retiraron del país o que quebraron por la mala situación económica. Después, indicadores de pobreza, obviamente también aumentos cuando uno hace el análisis interanual, 11 puntos más de pobreza, desde el 41,7 en el segundo semestre del 23 al 52,9 el primer semestre de 2024, que es el último indicador que está publicado. Lo mismo con la indigencia, un aumento de 6 puntos en la indigencia, desde el 11,9 al 18,1 y también un aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso que, como ustedes saben, es medida usualmente a través del coeficiente de Gini, que había venido bajando durante el anterior gobierno, que hacia el final había aumentado un poquito, pero que es una tendencia que se profundizó, una tendencia de mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Eso coincide con todos los datos que venimos viendo, ¿no? La caída de los ingresos de los jubilados, de los trabajadores, pero con algunos sectores que le ha ido bien. Ahora después vamos a repasar un poquito cuáles son los ganadores y los perdedores de este modelo económico. También esa caída del consumo, caída de la actividad, tiene que ver justamente con cómo se jacta el presidente, cómo se jacta el ministro de Economía y varios de los ministros del Gobierno Nacional, el mayor ajuste de la historia de la humanidad. Bueno, ese mayor ajuste de la historia de la humanidad se correspondió a 4,4 puntos porcentuales del PBI. Nuestro Producto Bruto Interno hoy representa de ajuste un 4,4%. Ahí están los lugares. Y yo la semana pasada lo decía, en ningún lugar aparece la partida la casta, que según el Gobierno Nacional el ajuste cayó o recayó fundamentalmente sobre la casta. Ahí está el 100% del ajuste. ¿Y quiénes son las víctimas de ese ajuste? Fíjense en las principales: jubilaciones y pensiones contributivas, es decir, jubilados. Explican el 24% del ajuste los ingresos de los jubilados. Transferencias a provincias, los recortes que no se hicieron a todas las provincias, en el caso de la provincia de Buenos Aires, ya lo dijimos, entre obra pública y recortes de fondos, son casi 8 billones de pesos, eso para todas las provincias explicó un 16% de ese ajuste de 4,4 puntos porcentuales del PBI. La obra pública, gastos de capital, se lo suele llamar en las cuentas nacionales, 16% del ajuste. Otros gastos de funcionamiento del Estado Nacional, 13%. Subsidios económicos, acá es donde están la caída de los subsidios a las tarifas energéticas y a los servicios
a los servicios públicos, 12%, reducción de programas sociales, es decir, de fondos para los más necesitados, 12%, otros gastos corrientes, 4%, y transferencias a universidades, el 3%, siendo la partida para una universidad es una partida relativamente chica de todo el presupuesto nacional. Que eso explique el 3% del ajuste es mostrar que justamente el recorte a las universidades ha sido criminal, directamente criminal, como hemos venido diciendo durante todo este tiempo en la provincia de Buenos Aires. En suma, ¿quiénes fueron los ganadores y perdedores de este modelo a grandes trazos? Lo que decía al principio, el veranito financiero, obviamente de eso se aprovechan fundamentalmente los grandes operadores del sector financiero, las grandes empresas de alimentos. Lo que vimos es que el sector de alimentos y bebidas se redujo un 3%, pero hay algunos que ganaron mucho. Los sectores concentrados productores de alimentos y bebidas son de los principales ganadores y eso se observa además en sus balances que han ido presentando a lo largo del año. Las empresas de servicios regulados que se beneficiaron justamente con la desregulación del Estado, y eso impactó muy fuertemente en los precios y en las tarifas, las energéticas, las prepagas, las empresas de transporte, las empresas de telecomunicaciones. Los sectores más ricos y obviamente aquellos evasores que se adhirieron al blanqueo, un blanqueo que resultó muy exitoso cuando uno lo mide en términos de ingresos, son 22.000 millones de pesos que ingresaron al país y 32.000 si uno cuenta los otros activos además del cash que ingresó. Bueno, todos esos eran evasores que habían fugado sus fondos y ahora los repatriaron. ¿Quiénes perdieron? Bueno, de acuerdo a lo que venimos diciendo, fácil darse cuenta. Los trabajadores, los sectores populares, los jubilados, el sector universitario, las provincias que sufrieron el ajuste, las pymes, pequeñas y medianas empresas cuya actividad cayó mucho más en promedio, dijimos 15% contra una caída del 3% de la actividad total, la industria manufacturera, el sector de la construcción, el comercio y las empresas de servicios turísticos, lo mostramos muy claramente anteriormente con distintos indicadores. ¿Qué hay de la provincia? Este es el marco, ¿no? Este es el marco en el que nosotros tuvimos que trabajar todo este año y en el que los bonaerenses tuvieron que desarrollar su vida y en el que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, desde el primer día hasta el último, ha estado intentando funcionar, como dice el gobernador, como un escudo protector de los impactos de las medidas económicas del gobierno nacional. Esto es conocido, ya lo publicamos. Ya es público, lo presentamos aquí mismo en esta tribuna, los recortes del Estado Nacional a la provincia de Buenos Aires, que entre obra pública, deudas del gobierno con la provincia de Buenos Aires, que corresponden a la provincia de Buenos Aires y la discontinuidad de programas nacionales suma unos 7,8 billones de pesos. Recuerden que de las deudas directas del gobierno nacional con la provincia, nosotros estamos llevando adelante 6 denuncias ante la Corte Suprema, 6 casos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el FONID, los aportes a la caja jubilatoria no transferida, fondos que tienen que ver con el mantenimiento del sistema de bosques nacionales y en este caso provinciales. Bueno, son 6 causas, 6 denuncias que hicimos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que estamos esperando tener algún dictamen, algún fallo al respecto. O sea que no solo fue que la macro para la economía real, para los ingresos, para los salarios, para el consumo, para la producción fue mala, sino que además nos recortaron, nos pararon toda la obra pública, 1.000 obras públicas por un poco más de 5 billones de pesos y nos recortaron esa cantidad de fondos frescos correspondientes legítimamente a la provincia de Buenos Aires. Nosotros seguimos con el mismo plan de trabajo con el que veníamos trabajando en los últimos 4 años, con las mismas prioridades, como dijo el gobernador allá por aquella lejana campaña de 2019, que recorrimos la provincia, dijimos que nuestras prioridades eran la salud, la educación, la producción, el trabajo, la seguridad, la obra pública. Seguimos con el mismo programa de trabajo, obviamente con menos recursos. Llevamos adelante el mismo programa de trabajo, pero con menos recursos y mantuvimos nuestras prioridades. Veamos algunos indicadores, algunos hitos de gestión de estos años y lo que se pudo hacer este último año. Edificios escolares inaugurados, continuamos con el programa de construcción de nuevas escuelas. En total ya llevamos 236 edificios escolares inaugurados en los últimos 5 años, en el último año fueron 34. También la ampliación de escuelas existentes, porque hay muchas escuelas que van aumentando la plantilla, la nómina de alumnos, y van quedando chicas y hay que
adosar, hay que incrementar la cantidad de aulas. 2.597 aulas nuevas incorporadas, este año fueron 352. Equipamiento de aulas con mobiliario escolar nuevo, son 6.580 en total en los últimos 5 años, 1.800, un poco más de 1.801 en el año que termina. Conectividad escuelas, nosotros siempre que, conectividad escuela y notebooks entregadas, siempre lo comentamos, el programa Conectar Igualdad fue un programa que Macri discontinuó a nivel nacional y obviamente también en la provincia de Buenos Aires, con el siguiente argumento: ¿para qué le vamos a seguir dando computadoras a los pibes si no tienen conectividad en las escuelas? Entonces, como no tenían conectividad en las escuelas, dejó de darles computadoras, cuando podría haber seguido entregando computadoras y conectar las escuelas, para que los pibes en la escuela se conecten, más allá de la eventual conectividad que pudieran tener en su casa o en algún espacio público con conectividad. Bueno, nosotros hicimos las dos cosas. Volvimos a entregar computadoras, ya llevamos entregadas 169.000, y a conectar las escuelas de la provincia de Buenos Aires con Internet. Son 7.000 escuelas conectadas, 839 el año pasado, y vamos a seguir hasta que todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires se encuentren conectadas a Internet. Después del programa Puente, centros universitarios, ahí está solamente la cantidad de nuevos centros universitarios que venimos inaugurando en los últimos 5 años, 31 en total, 9 en el último año, pero son 69 los municipios que están dictando carreras, en algunos casos en edificios que ya existían, que están dictando carreras del programa Puente, más de 200 carreras, ya tenemos más de 7.000 alumnos estudiando en el programa Puente, ya tenemos varios egresados de distintas carreras cortas que se fueron dictando, vinculadas al perfil productivo que tiene cada uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Los centros de atención primaria de salud inaugurados, continuamos con esa política, habían sido 158 hasta el año pasado, inauguramos 15 centros de atención primaria de la salud, son 173 en total. Ambulancias entregadas, veníamos entregando más de 300, se sumaron 35, vamos 339 ambulancias entregadas en toda la provincia de Buenos Aires, en localidades inclusive muy chiquitas que nunca habían tenido una ambulancia de alta complejidad. Policonsultorios, son 211 policonsultorios de IOMA que se fueron abriendo en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, que multiplican las posibilidades de atención sin pagar ningún tipo de copago a los afiliados a IOMA. Y viviendas construidas, ahí están las que se venían construyendo por la provincia y por nación, que habían sido casi 21.000 en el periodo 2019-2023. Obviamente, Nación se retiró de la construcción de viviendas en la provincia de Buenos Aires, dejaron paradas, muchas de ellas en un estado importante de avance físico de las viviendas, dejaron tiradas 16.000 viviendas, dejaron abandonadas 16.000 viviendas. Nosotros continuamos con nuestro programa y entregamos entre este año 1.069 nuevas viviendas, tenemos otras 8.000 en ejecución, después lo vamos a ver. Después, casas de la provincia, otra de las propuestas que hizo el gobernador salida de la pandemia. La idea es que los distritos de la provincia de Buenos Aires tengan un único edificio en donde estén todas las oficinas de gestión provincial. Ya se inauguraron 10, este año fueron 7 inauguraciones de Casa de la Provincia, otras tantas están en ejecución. Patrulleros nuevos, seguimos con nuestra política de comprar y entregar patrulleros a la policía de la provincia de Buenos Aires en todo el conurbano y en todo el interior. Ya llevábamos entregados 5.000, ahora se están terminando de comprar y entregando en algunos casos unos 789 patrulleros más, lo mismo que las motos de alta cilindrada que son utilizadas para las actividades de seguridad. Ya con la entrega que vamos a hacer de 450 motos, son más de 2.000 motos entregadas en estos 5 años. El Banco Provincia, acá no pusimos el dato, pero porque es Vox Populi muy conocido, ya tenemos más de 10 millones de cuentas en la cuenta DNI que pueden beneficiarse de todos los descuentos y las promociones que se hacen permanentemente a lo largo del año. También una política de expansión de los cajeros automáticos y de otros programas que permiten en distritos pequeños del interior, por ejemplo, a los jubilados cobrar su jubilación ante el retiro y el cierre de oficinas nacionales, el cierre de oficinas del Banco Nación. Son 269 cajeros automáticos nuevos en los últimos 5 años, camiones de residuos entregados por el Ministerio de Ambiente, 52 en estos 5 años, 34 el año pasado, 4.500 kilómetros de caminos rurales intervenidos. Hace poquito un informe de Carvap,
destacaba que los caminos rurales nunca habían estado en estas condiciones, en condiciones de mejora en los últimos tiempos. Lo dijo Carvap, no lo dijo el gobierno provincial. Mercados fijos construidos 13, mercados concentrados construidos 4, frigoríficos construidos 18. La idea es que en los distritos del interior tengan una buena oferta de alimentos de bajo precio y vinculados a los productores locales. Es una política que está llevando adelante el Ministerio de Desarrollo Agrícola. En materia de obra pública, en este caso queríamos mostrar algunas cuestiones que está llevando adelante nuestro Ministerio de Infraestructura. Ahí tenemos el resumen. Voy a referirme están los datos ahí, voy a referirme al total de 5 años. Obras de ejecución municipal finalizadas, 906 en total, 112 el año pasado. Estos son fondos que le transfiere la provincia a los municipios que ejecutan en distinto tipo de obra pública. Obras en rutas provinciales, 257 obras finalizadas, 123 el año pasado. Cuadras pavimentadas, más de 11.000 en lo que va de estos 5 años, más de 1.600 este año que termina. Obras de conectividad y logística, 257, obras de energía sostenible, 63, obras de hidráulica, 509 en los últimos 5 años, obras de infraestructura, otras obras de infraestructura, 1.500 en total, 15.000 obras de infraestructura, más de 15.000 obras de infraestructura en los últimos 5 años, más de 2.500 solamente en el último año. Obras en ejecución en la provincia de Buenos Aires. Hoy tenemos 1.200 obras públicas en ejecución. Recordemos, el Gobierno Nacional no tiene ninguna, 0. Dejó abandonadas 1.000 obras públicas en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene 1.200 obras en ejecución por una inversión total mayor a los 3,5 billones de pesos. Ahí están los rubros, los ministerios, los organismos que están llevando adelante la obra pública, obviamente fundamentalmente el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el ministro Catopodis, con 545 obras en ejecución por más de 2.500.000 millones de pesos, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, vivienda fundamentalmente, son 115 obras por más de 687.000 millones de pesos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 10 obras por más de 177.000 millones de pesos. Quiero hacer un asterisco, una nota al pie. En este caso, básicamente son ampliaciones de unidades penitenciarias y construcción de nuevas alcaidías. Es decir, espacios en donde estamos liberando los privados de la libertad en comisarías y los estamos enviando a alcaidías, que es lo que debería estar haciendo el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con o sin ayuda del gobierno nacional, porque a nosotros el gobierno nacional nos cortó los fondos para llevar adelante el programa de ampliación del sistema penitenciario más grande de la historia. Teníamos 24.000 plazas, lo estamos llevando a 36.000, en el medio se nos mancó el gobierno nacional, es decir, dejó de financiar las unidades penitenciarias y las alcaidías que estaba financiando. El gobernador decidió continuar con fondos propios, con las alcaidías y las unidades penitenciarias, por eso no se escapan presos en la provincia de Buenos Aires. Y quizá por eso, porque no se está haciendo esto, se están escapando presos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que después se tiran la pelota, no, tendrías que vos construir las alcaidías, la cárcel. Bueno, no, que lo haga Macri o que lo haga Milei, que lo haga alguno. Nosotros lo hacemos. La Dirección General de Cultura y Educación, ampliación de escuelas, construcción de nuevas escuelas, construcción de nuevas aulas, 266 nuevas obras, por un total de 81.000 millones de pesos. OPISU, el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, esto es urbanización de barrios populares, 110 obras en toda la provincia por un monto de 68.000 millones de pesos. El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, fundamentalmente a través de la Subsecretaría de Hábitat, 128 obras por casi 20.000 millones de pesos. El Ministerio de Ambiente, obras que tienen que ver con las cuestiones vinculadas a los residuos sólidos urbanos, 4 obras por 7.000 millones. Y el Ministerio de Salud, con ampliaciones de hospitales y centros de atención primaria de la salud, 26 obras en ejecución por 4.000 millones de pesos. Ahí está el total de los 3,5 billones de pesos de obra pública en ejecución en este momento en la provincia de Buenos Aires. Esas son obras, 1.200 obras en ejecución. Principales obras, para tener un ejemplo, por monto, ¿no? Acá están las principales obras en ejecución por monto. El complejo judicial del departamento de Azul, en Olavarría,
la obra más cara, digamos, que está ejecutando la provincia de Buenos Aires en este momento, casi 97.000 millones de pesos, la construcción de 853 viviendas en Guernica. Esto es el complejo de Guernica, que se está llevando adelante en 4 sectores con distintos niveles de avance de obra, una obra de casi 88.000 millones de pesos. El ensanche y repavimentación de la ruta provincial número 41, una obra de más de 80.000 millones de pesos, la terminación de 332 viviendas en La Matanza. El otro día el gobernador estuvo participando de una recorrida por varias de las viviendas que está haciendo Opisu y algunas ya se estuvieron entregando. También estuvo en entrega de escritura, 63.000 millones de pesos. Y la puesta en valor de la ruta provincial número 2, el primer tramo, que son 63 kilómetros, que se está ejecutando. Ahora el 15 de diciembre se cortaron las obras, obviamente por la temporada. El 20 de diciembre se cortaron las obras y se van a retomar el 15 de marzo. Esa es una obra de 44.000 millones de pesos. Las principales obras finalizadas en este año por monto, ¿no? Por monto de la inversión. El otro tramo de la Ruta 2, que ya se inauguró por 56.000 millones de pesos. La duplicación de calzada y repavimentación de la Ruta 58, que la inauguró el viernes pasado el gobernador en Ezeiza, junto con el intendente Granados, 18.000 millones de pesos, una obra terminada, finalizada, de desagües pluviales en Moreno por casi 16.000 millones de pesos, la reconstrucción de calzada de la ruta provincial número 32 en la localidad de Salto, 15.000 y Salto Pergamino, 15.000 millones de pesos, y el lote 1, etapa de la intervención integral en la ruta provincial número 6, uno de los tramos de la ruta provincial número 6 que ya se terminó, están en ejecución otros tramos por 12.000 millones de pesos. Y algunas de las principales obras iniciadas este año, por monto, las que se acaban de iniciar o que ya llevan algún grado de ejecución importante. La construcción de la autovía de la ruta provincial número 11 en sus 2 frentes. Hay un frente que comienza en Villa Gesell, el otro frente que comienza en Mar Chiquita, hasta que se unifican. Una obra tiene 96.000 millones de pesos de inversión, la otra 83.000 millones de pesos. Construcción de 292 viviendas adicionales en La Matanza por 50.000 millones de pesos, una nueva estación transformadora en Chivilcoy de casi 40.000 millones de pesos y otra nueva estación transformadora en Guaminí, con una línea de alta tensión entre Coronel Suárez y Guaminí por casi 38.000 millones de pesos. Todas obras que ya están iniciadas, que se están ejecutando en la provincia de Buenos Aires. Esto es un resumen de algo que yo vengo haciendo a medida que se publican las nuevas licitaciones de obra pública de ejecución provincial todas las semanas. Este es el resumen anual. Se lanzaron 73 nuevas licitaciones de ejecución por parte de la provincia de Buenos Aires por más de 300.000 millones de pesos. Ahí están 30 obras de infraestructura y servicios públicos, 19 obras de urbanización de barrios populares, 22 obras de escuelas, una obra de hábitat y una nueva obra de justicia. Las otras son obras que se venían ejecutando en los años anteriores. Este es un monto muy importante de nuevas licitaciones provinciales, repito, sabiendo que el Gobierno Nacional tiene la obra pública parada por completo. Lamentablemente son solo 73, porque nuestro objetivo, con un presupuesto razonable y normal, como el que podríamos haber tenido equivalente al del año pasado, deberíamos haber hecho 5 veces más obras. 5 veces más obras, que fue lo que hicimos el año pasado. Lanzar 5 veces más obras. Pudimos lanzar esta justamente por los recortes presupuestarios a los que nos sometió el Gobierno Nacional. Y por último, algunas obras que justamente estaba ejecutando el Gobierno Nacional en la provincia de Buenos Aires y que quedaron paradas y que hemos reiniciado por decisión política del gobernador a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, del ministro Catopodis, el programa de infraestructura universitaria. Estamos reactivando 22 obras de las 31, creo que eran en total. Estamos reactivando 22 obras en 20 universidades nacionales, una inversión cercana a los 30.000 millones de pesos y que va a impactar positivamente sobre más de 50.000 estudiantes, y también todos los centros de desarrollo infantil que quedaron parados, 86 centros de desarrollo infantil que quedaron parados, de los que el Estado Nacional se retiró y que estamos retomando en un primer tramo con 38 obras y proyectos en 26 municipios por casi 12.000 millones de pesos. Esta es un poco la síntesis de los problemas que hemos tenido para gestionar y que
independientemente de eso, hemos podido avanzar muchísimo en nuestro programa de gobierno. Un programa que no es de ajuste, como acaban de ver, que no es de recorte, como ustedes acaban de ver, que tiene como objetivo mantener la obra pública, porque eso genera, por un lado, trabajo, genera ingresos para las empresas, trabajo e ingresos para los trabajadores, pero también pone en marcha la actividad económica y responde a las necesidades reales que tienen los bonaerenses, y esta es la forma en que vamos a seguir trabajando este año. Por último, un puntito adicional que quiero tratar hoy, porque igual seguramente me lo iban a preguntar, lamento quemarle la pregunta a alguno de los señores periodistas, es lo que pasó en la legislatura el viernes pasado, que bueno, el gobernador ya lo ha explicado en una nota, también ha hecho un tuit, pero básicamente el viernes pasado la legislatura no aprobó el proyecto de presupuesto con su capítulo de endeudamiento y la ley impositiva fiscal que había presentado hace más de 40 días el Ejecutivo Provincial, que habían ido varios ministros a presentar y evacuar las posibles dudas sobre los distintos capítulos, que no fue ni comentada, ni siquiera durante casi 40 días por los legisladores de la oposición, y eso da una indicación de que era un presupuesto muy razonable, presupuesto no era un presupuesto de ajuste ni de recorte, era un presupuesto de expansión, a pesar de los recursos que nos faltan, que mantenía las prioridades con las que venimos trabajando: salud, educación, producción, trabajo, seguridad, obra pública, y que respondía también en términos presupuestarios a los recortes que nos ha hecho el Gobierno nacional. El pedido de endeudamiento no era tal, sino que era solamente tomar los fondos necesarios para hacer lo que técnicamente se conoce como el rollover de la deuda, de los vencimientos de capital e intereses, como hace cualquier región o cualquier país serio del mundo, tomar los fondos para ir pagando los vencimientos de capital y deuda e intereses de la deuda, y no seguir sobreendeudándose. Esto tampoco estuvo en discusión, tampoco hubo comentarios negativos en la Cámara a este respecto, y la ley fiscal impositiva aseguraba que ningún sector incrementara su carga fiscal en términos reales. O sea que tampoco hubo comentarios negativos sobre este capítulo, sobre solamente algunas cuestiones que se podían modificar en el margen, como en cualquier tratamiento presupuestario, pero en principio estaban dadas las condiciones técnicas y políticas como para aprobar este presupuesto, que, repito, no fue ni criticado ni se le realizaron grandes comentarios cuando tocó tratarlo técnicamente en las múltiples reuniones que se produjeron antes del tratamiento. El día miércoles 18 de diciembre, en la previa a la anterior sesión del jueves 19 de diciembre, la oposición trajo dos pedidos adicionales contra la aprobación del presupuesto. Por un lado, un pedido de fondos para los municipios, tal como había sido en los años anteriores, con el FIM o con el Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal, y también solicitar la renovación de algunos cargos que por uso y costumbre, no por obligación, sino que por uso y costumbre, se le suele dar a representantes de la oposición. En ese marco, la legislatura el jueves pasado pasó a un cuarto intermedio. El Ejecutivo Provincial empezó a negociar estos dos puntos, no teníamos un problema, se empezó a negociar positivamente estos dos puntos. Claramente había una demanda de fondos para los municipios, el gobernador le pareció bien entregar lo mismo que se entregó este año, que fueron 125.000 millones de pesos para los municipios, actualizado por el mismo coeficiente que se utilizó en la actualización de las partidas del presupuesto, que era del 30%, eso significaba aproximadamente unos 160.000 millones de pesos, que fue la oferta que efectivamente hizo el gobernador en este sentido, y obviamente también les dijo que si había que modificar los cargos que por uso y costumbre toma la oposición en algunos organismos del Ejecutivo Provincial, no tenía ningún problema con que le traigan los nuevos nombres, y por decreto el mismo día el gobernador nombraba a los nuevos representantes de la oposición en esos cargos que se reclamaba su renovación. Llegó así la discusión hasta el viernes, que estaba prevista una nueva sesión, pero antes de que comience esa sesión aparece un nuevo requerimiento
que fueron más fondos para los municipios, en este caso una propuesta de coparticipar lo que tome el Ejecutivo Provincial de deuda durante este año próximo, que estaba previsto un poco más de 1 billón de pesos de deuda justamente para hacer frente y responder a los vencimientos de capital e intereses. Eso significaba una coparticipación de esos fondos del orden del 16,4%, que es el índice con el que se coparticipan los municipios en las otras partidas. El gobernador tomó esa propuesta, hizo una contrapropuesta que era del 10%, de coparticipar el 10%, porque si no, si coparticipábamos el 16%, se descalzan las necesidades que tiene la provincia de Buenos Aires para pagar el vencimiento de capital e intereses y los fondos frescos que efectivamente ingresarían a la provincia. Se estaba negociando ese número, era un número que estaba en negociación, o sea que era un número que no existía, se pidió el 16,4 y el gobernador aceptó entregar el 10 y seguir negociando en ese marco. Y de esa forma se iban a llegar aproximadamente a más de 250.000 millones de pesos que se iban a distribuir a través de indicadores objetivos a los municipios de la provincia de Buenos Aires. El gobernador estaba dispuesto, aprobó esa negociación, a hacer eso. Pero lamentablemente, una vez que se estaba avanzando en esta negociación, aparecieron nuevos pedidos de nuevos cargos. Por ejemplo, cargos en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que no estaban en discusión, que no estaban en tratamiento, que no son cosas que tengan que ver con el presupuesto, de la oposición, pedidos de la oposición para nombrar jueces de la Corte. En ese marco, obviamente, no se consiguieron los votos, la oposición no puso a disposición los votos, el gobernador dijo, esto no está en discusión en este momento, estamos discutiendo el presupuesto, todas las discusiones vinculadas con el presupuesto, bienvenidas, modificaciones, mejoras, modificaciones en el margen, fondos para los municipios, renovación de los cargos que por uso y costumbre suele tener la oposición, pero lamentablemente sin los recursos aprobados, incluyendo el endeudamiento, era imposible aprobar un presupuesto que lo único que nos iba a dejar eran gastos aprobados sin recursos para la provincia de Buenos Aires y por lo tanto se cayó la sesión. Como resultado, para el año próximo tenemos dos situaciones que además se han ido ratificando en los últimos días. El presidente Milei dijo que iba a avanzar con la motosierra DIP profunda, o sea que el ajuste y los recortes van a continuar y eso va a impactar sobre los recursos de la provincia de Buenos Aires, pero además nos han dejado sin los recursos del presupuesto en la legislatura provincial por decisión de la oposición. O sea que empezamos un año en emergencia económica. La provincia de Buenos Aires empieza un año en emergencia económica, estamos trabajando en la prórroga del presupuesto de este año, que va a ser la hoja de ruta con la que vamos a trabajar, con las modificaciones que corresponden y que la Ley de Administración Financiera nos permite. Todo esto a pesar de la vocación negociadora que demostró el Poder Ejecutivo, que demostraron nuestros legisladores. Lamentablemente arrancamos un gobierno con emergencia presupuestaria. Parecería que tanto el Gobierno Nacional como la oposición en la provincia de Buenos Aires quieren quebrar las arcas, quieren quebrar el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. El gobernador, el viernes por la tarde, en una reunión de emergencia que tuvimos, nos ha indicado, nos ha instruido a todos los ministros en que continuemos con nuestro programa de gobierno, con nuestras prioridades, repito, salud, educación, producción, trabajo, obra pública, seguridad, y que cada peso que ingrese este año a las arcas de la provincia de Buenos Aires, con el presupuesto prorrogado, con la ley fiscal impositiva vigente, que es la misma del año pasado, va a ser utilizado en inversiones en todos estos sectores y obviamente en hacernos cargo del pago en tiempo y forma de los vencimientos de deuda de la provincia de Buenos Aires y de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras estatales. En la provincia de Buenos Aires no habrá ajuste el año próximo, a pesar de los recortes del Gobierno Nacional y a pesar de que la oposición nos dejó sin presupuesto en la legislatura. Es un presupuesto de expansión de la actividad económica, de fortalecimiento de la producción y el empleo en la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que nos pidió el gobernador y eso es lo que vamos a estar haciendo durante todo 2025. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Ahora se va a dar lugar a la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a las y los periodistas que indiquen su nombre y el medio al que representan. Gracias. Hola, buenos días. Magdalena López Pacheco, del Teclado y Diario Contexto. Vamos a ser bastante reiterativos con la cuestión del presupuesto.
En esa sesión, tras la caída de la sesión, varios sectores políticos se manifestaron y rechazaron el posicionamiento de la oposición, no así el PJ bonaerense. Quería consultarles si esperaban algún apoyo, algún posicionamiento con respecto, o si hubo algún diálogo con el presidente Máximo Kirchner, el presidente del PJ bonaerense. Y recién usted hablaba de las declaraciones que hizo el jefe de gabinete, Guillermo Francos, alegando que la provincia de Buenos Aires, si se quiebra, la quiebra el gobierno de la provincia. Consultarle si hay chances de quiebre, y teniendo en cuenta esto, que el dinero va a ser escaso, recién usted algo mencionaba, será necesario ajustar o determinar ciertas áreas. Muchas gracias. Respecto de la primera pregunta, no me consta. Segunda pregunta, la provincia de Buenos Aires no va a quebrar porque tiene un gobierno y un gobernador responsable, que va a hacer un uso racional e inteligente de los escasos recursos con los que cuenta la provincia de Buenos Aires. Lo dijimos muchas veces, la provincia de Buenos Aires tiene el gobierno más pobre entre las provincias, entre las jurisdicciones de la Argentina, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es el que menores recursos tiene por persona, por habitante, o sea que es el gobierno más pobre de la provincia de Buenos Aires, y ese es el segundo más austero, si uno define la austeridad por la cantidad de trabajadores estatales respecto de la población que tienen que atender esos trabajadores estatales, que esos trabajadores estatales son en una pequeña proporción los de la administración central, llamémoslo, pero que en su grandísima mayoría son nuestros docentes, nuestros médicos, nuestras médicas, nuestros enfermeros, enfermeras, nuestros policías, nuestras policías. No se va a quebrar porque nosotros vamos a procurar que eso no suceda, a pesar de que el gobierno de Milei quiere que se quiebre y a pesar de que la oposición quiere que se quiebre. No se va a quebrar. No se va a quebrar. ¿Qué tal? Buen día, Belén Bartoli, del Destape. Sobre el presupuesto, hubo una conferencia de prensa después de que se cayó la sesión y dijeron que el martes 7 de enero iba a haber reuniones para seguir tratando esto. Si creen que prorrogando el presupuesto, como decías, es necesaria esta discusión o solo por el endeudamiento, ahí va a estar una silla del Ejecutivo, ¿quién la va a ocupar? Y también en este marco de emergencia que dijo el gobernador, que se reunieron el mismo jueves para readecuar las partidas y reprogramar la planificación, también es cierto que es la primera vez que un gobierno de la provincia no tiene fiscal impositiva. Con presupuesto puede haber pasado, bueno, ¿cómo se trabaja esto administrativamente? Si se va a prorrogar, ¿qué va a pasar con los aumentos previstos que se tenían para los impuestos? Si igual se pueden hacer. Y si creen que durante el verano al menos se va a llegar a un acuerdo con la oposición para lo que es el tema del endeudamiento. Muchas gracias. Sí, efectivamente los legisladores han establecido continuar las reuniones. El Ejecutivo no puede esperar, porque nosotros el día 2 tenemos que empezar a seguir pagando las cuentas del Ejecutivo. En Tesorería hay un montón de expedientes esperando el pago y si no hay un presupuesto prorrogado no se puede hacer el pago porque sería ilegal, obviamente. Así que el ministro de Economía, todo su equipo, el director ejecutivo de ARBA, todo su equipo, se encuentran la Secretaría General, se encuentran trabajando en el decreto de prórroga del presupuesto y en la adecuación de las partidas presupuestarias. Nosotros vamos a seguir trabajando independientemente de las discusiones que se tengan. Vamos a tener un presupuesto vigente, que es el presupuesto prorrogado del año pasado, con los ajustes que se le van a hacer en ese marco. La fiscal impositiva se va a aplicar, se va a seguir aplicando lo aprobado el año pasado respecto de la fiscal impositiva. Eventualmente, si se dan algunas modificaciones, se verán, pero ARBA, para empezar a cobrar impuestos el año próximo, ya tiene que emitir las facturas. Y eso es un proceso que lleva varios días y determinadas complejidades y carga de datos, etcétera. Así que ARBA ya está trabajando en la emisión de las nuevas facturas que van a entregarse durante el mes de febrero y que van a empezar a implicar el cobro de los impuestos como corresponde a la provincia para tener los recursos que necesita la provincia. No sé qué pasará durante el verano, nosotros vamos a seguir trabajando durante el verano. Última pregunta.
Buenos días, como le va, ministro Ezequiel Oslede de La Plata. Ya preguntarle varias cuestiones, obviamente en el mismo sentido de mis colegas del presupuesto. Preguntarle si, independientemente de lo que usted comentaba recién, si legalmente después de febrero, si se llega a aprobar el presupuesto, se cae la prórroga que el gobernador vaya a aprobar hoy, o independientemente de eso ya no va a ser discusión, por lo menos en opinión del gobernador, que se apruebe o no se apruebe el presupuesto en la legislatura bonaerense, y preguntarle si hay preocupación de los intendentes por, se han firmado algunos convenios, por ejemplo aquí en la Ciudad de La Plata por el pago de la tasa de capitalidad, si hay preocupación de algunos intendentes porque esos convenios no se terminen pagando teniendo en cuenta que no va a haber presupuesto 2025. Sí, hay una aprobación de un nuevo presupuesto, cae el prorrogado, pero nosotros no podemos esperar a eso y tampoco sabemos con qué martes 13 nos van a salir en la próxima negociación. Así que vamos a seguir trabajando con el presupuesto prorrogado como corresponde. Respecto de los intendentes, sí hay mucha preocupación. Nos hicieron llegar preocupación tanto los intendentes de nuestra fuerza política porque no se aprobó el presupuesto que incluía fondos adicionales para los municipios y el que el gobernador estaba dispuesto a negociar en ese marco, pero también nos han llamado muchos intendentes de la oposición de partidos que no votaron el presupuesto, con mucha preocupación. Yo lo dije la semana anterior, no sé si se acuerdan, que a mí los intendentes permanentemente, a mí y a los otros ministros, pero a mí como ministro de Gobierno permanentemente me acercan carpetas con obras, con proyectos, con pedidos, etcétera, y yo les dije muy claramente, sin presupuesto va a ser muy, muy difícil hacer más obras, satisfacer los pedidos, necesidades reales que tiene el pueblo de la provincia de Buenos Aires en los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, poner recursos adicionales, como suelen solicitar. Bueno, lo que nosotros le decimos a los intendentes es que tengan de la oposición, que tengan mayor diálogo con sus representantes en el legislativo, porque no puede ser que un intendente de la misma fuerza política, por un lado, te pida recursos, pero por otro lado esa fuerza política no te aprueba el presupuesto. ¿Qué implicaba esos recursos para ese intendente? Charlen un poco, júntense a comer un asado, a despedir el año, no sé, algo de eso, algo de eso. Pero también nos han expresado mucha preocupación intendentes de distintos espacios políticos porque tampoco se quiso tratar el tema de la reelección. También nos han expresado mucha preocupación los intendentes porque era algo que se estaba discutiendo, que se estaba debatiendo, que ustedes lo saben perfectamente, que nadie se anima a decirlo mucho, que acá los que lo hemos dicho somos pocos, que estamos a favor de las reelecciones indefinidas de todo tipo de cargo. Yo lo dije hace años. 3 años, 4 años lo vengo diciendo, yo estoy de acuerdo, es una opinión personal, ¿no? Que yo estoy de acuerdo en las reelecciones indefinidas de todos los cargos, en tanto y en cuanto sean votados por quien los tienen que votar, que es el pueblo. El pueblo define. Cualquier limitación a los cargos yo la considero proscriptiva. La considero proscriptiva. Esta es nuestra posición, esta es mi posición. Bueno, también es la posición de muchos intendentes del arco opositor. Pero bueno, también nos han expresado esa preocupación. Muchas gracias. Muchas gracias y de esta manera damos por finalizada la conferencia de prensa. A todas y todos muchas gracias y que tengan muy buenos días.